Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Nadia, buenas tardes. Hola Miguel, Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? estamos aquí tratando de conectarme porque con esta cuestión del internet, malísimo. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Bueno, Buenas profe, tardes, profesor. Hola se hace lo Nadia, que se puede. ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar porque estamos un poquito retrasados en tiempo. ¿Ok? La semana pasada les dejé la clase grabada porque de verdad que a la hora que llegué del trabajo pues no había internet. No quise dejar pasar por alto, pero lo que hice fue que se las grabé después y se las subí al sistema. Vamos a ver entonces hoy. Vamos a dar inicio. Bueno, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta clase de investigación de operaciones. Hoy vamos a tener la oportunidad de revisar el método de dual. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste el método y cuáles son las funciones y aplicaciones que tiene dentro de la programación. Vamos a compartir. Ok, entonces seguimos con las exposiciones del ingeniero Daniel Flores de la Academia Instituto. Ok, entonces, bueno, vamos a ver lo que es en sí el contenido de la programación lineal, de la programación lineal a través de la dualidad. Y el modelo dual dice que, de la programación lineal dice que consiste en una instancia, una alternativa de modelación matemática que nos permite realmente dar una información con respecto a algún problema que pudiera tener originalmente dual. Vamos a llamar nosotros dual al problema original, ¿ok? Al problema que hasta ahora nosotros conocíamos de la programación lineal, a este lo vamos a llamar primal. Y el dual es el problema adjunto, que no es más que una matriz transpuesta del problema original. Por lo tanto, resolver el problema de programación lineal a través del método dual es pasar desde el primal al dual a través de esta matriz transpuesta. Y luego en él poder resolver ese problema de una manera mucho más fácil. Generalmente el primal el primal, cuando se nos presentan variables, muchas variables, que no podemos resolver directamente a través de algún método conocido en el primal, lo que hacemos es que aplicamos el dual, el cual nos convierte, nos disminuye el número de variables, ¿ok? Independientemente del número de restricciones, y con ella podemos trabajar o resolver y conseguir una solución factible y óptima. En el problema, realmente el problema de programación lineal a través de la dualidad, vamos a obtener simplemente una relación que nos permite hacer o conjugar cada una de las variables que en esta se encuentran y que hay ciertas restricciones o ciertos elementos que nosotros debemos cumplir. La tabla que ustedes están viendo en este momento es la tabla de Ken Tucker, a través del cual nosotros podemos pasar desde el primal al dual. Y hay ciertas condiciones que se deben dar cada vez que se hace este cambio. Primeramente, cada vez que tenemos un problema de minimización en el primal y lo queremos pasar al dual, este pasaría a ser un problema de maximización. Y viceversa, si lo tenemos de maximización y vamos al dual, entonces tendríamos que pasar de maximización a minimización. O sea que siempre es lo contrario.
Otro de los elementos que tenemos que ver acá es que también el número de variables que nosotros tengamos en el primal van a ser las restricciones que nosotros vamos a tener en el dual y viceversa. Y al igual también el número de restricciones que tengamos acá pasarían a ser el número de variables en el dual. A través de esta tabla nosotros podemos ver que si las restricciones en la minimización son mayores o igual que cero, entonces en las variables también van a permanecer igual. Si acá las restricciones en la minimización son menores o igual, acá también las variables van a ser menores o igual. Y el caso de la igualdad, pues pasaría a ser irrestricta. Nosotros no vamos a trabajar con variables irrestrictas, que son variables que no tienen restricciones, porque eso tiene otra connotación. Y no es parte del objetivo de esta asignatura. De la misma forma, si las variables, fíjense que ahora vamos con los casos contrarios, si teníamos variables en la minimización o en el primal que sean mayores o igual que cero, entonces las restricciones dentro del dual van a ser lo contrario. Y si tenemos variables menores o igual que cero, las restricciones pasarán a ser mayores o igual que cero. Y si son irrestrictas, pues pasarían a ser igualdad. Pero vuelvo y les repito, este último caso, nosotros no lo vamos a considerar. Obviamente, una de las cosas que les decía al principio es que dependiendo del número de variables que nosotros tengamos en el primal, por ejemplo, en este caso vamos a verlo con un ejemplo que sea mucho más fácil de verlo. Tenemos una minimización de 160x, 120x2 y 280x3 y tenemos acá dos restricciones, para los cuales tenemos tres variables que deben ser todas mayores o iguales. Quiere decir que nuestro problema primal, en este caso, es un problema de minimización. Lo que significa entonces que si queremos pasar este problema al dual, este problema tiene entonces, pasa de minimizar, pasaría a ser maximizar. Si tenemos acá tres variables diferentes, quiere decir que entonces en el dual vamos a tener tres restricciones. Y acá tenemos dos restricciones, esas dos restricciones se convertirán en dos variables en el dual. ¿Cómo hacemos esta relación y cómo podemos llevar esto para que sea una forma más fácil de resolverlo? Simple y llanamente nosotros hacemos lo siguiente. Como tenemos dos restricciones, nosotros podemos relacionar en ellas dos variables. Por ejemplo, yo puedo decir que puedo tener una variable y1 que me va a comandar toda esta restricción y una variable y2 que me va a comandar esta otra restricción. Si tuviéramos una tercera restricción, tendría una y3 en este caso. Pero aquí solamente tenemos dos restricciones, por lo tanto, tendríamos dos variables. ¿Okay? Y acá, como tenemos tres variables, en el dual vamos a tener entonces tres restricciones. O sea que una restricción va a estar dada por la 160x1 con cada uno de ellos. Eso pasará a ser una función o una restricción dentro del dual. O sea que quiere decir que aquí tendríamos entonces una restricción, dos restricciones y tres restricciones. O sea que por cada variable que nosotros tengamos acá, en el dual será una restricción. Lo otro está también que los coeficientes de la función objetivo que tenemos acá pasan a ser en el dual los términos independientes. Y viceversa, los términos independientes que tenemos acá, dentro de la función objetivo, pasan a ser en el dual los coeficientes de la función objetivo. ¿Okay? Entonces, obviamente, cuando tenemos acá, si esto es así, bueno, vamos a tratar de resolver este problema a través del cual. Fíjense que nosotros tenemos acá que los términos independientes son, en las restricciones serían 1 y 3 medios.
Entonces, dentro de mi función dual, mi función objetivo, fíjense que yo la tengo acá como minimización, y dentro del dual pasa a ser ahora maximización. Y mi función objetivo, como mis términos independientes acá son dos, porque obviamente tengo dos restricciones, yo voy a tener entonces dos variables relacionadas. Quiere decir que yo voy a tener una variable y1 relacionada con 1, con el término independiente, que la tendremos acá, y una variable y2 que estaría relacionada con 3 medios. Entonces yo tendría y1 por y1 más 3 medios por y2. Esto me da la función objetiva dentro del dual. Ahora vamos a ver cómo sacamos las restricciones, que las restricciones van a estar relacionadas por cada una de las variables que están acá. Una regla memotecnia que podemos hacer es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer relacionar el primer valor de la variable con con las mismas variables dentro de las restricciones. Eso me va a dar la primera restricción dentro del grafo. ¿Okay? Fíjense que yo puedo tener acá 2x1 y 2x2, y 2x1 en la primera y 2x1 en la segunda, pero yo ahora lo voy a hacer con el cambio de variable, que debería ser entonces 2y1 más 2 por y2. Fíjense que va a estar relacionada con síntesis. Lo otro que vamos a ver acá es que como aquí tenemos de que la restricción es mayor o igual, como lo decíamos acá, dentro de las restricciones, acá, ¿okay? Entonces esto pasará a ser menor o igual dentro de la variable. Entonces aquí tendríamos nuestra siguiente función. Fíjense que yo voy a tener una función donde yo tengo acá ahora, ¿ok? 160, 120 y 280, que eran anteriormente los coeficientes de mi función objetivo, ellos pasan a ser los términos independientes de las restricciones en el dual. Análogamente, pues yo tendría entonces acá que mis restricciones van a ser entonces 2 por y1 más 2 por y2, deben ser ahora menor o igual que 160. ¿Okay? Y aquí tendremos el primer valor. ¿Okay? Fíjense que aquí lo tienen también, lo están repitiendo porque, bueno, es la forma de cómo lo vamos a ver. Que aparece aquí. Entonces, ¿cómo veremos este? Entonces lo veríamos 2y1 más 2y2. Recuérdense que aquí, imaginariamente, pues nosotros podemos relacionar a la primera restricción con una variable y1 y a la segunda restricción con una variable y2. Y el término independiente, el coeficiente que tenemos aquí de 160, pasa a ser el término independiente. Como los dos elementos eran mayor o igual, ahora pasan a ser menor o igual, tal y cual como lo indica la tabla de Keitel. El segundo elemento que vamos a tener entonces va a ser entonces acá con la segunda variable. ¿Okay? Esa sería nuestra segunda restricción. Fíjense que aquí tenemos 120 como coeficiente, como el coeficiente de la función, y aquí pasa a ser 120 el término independiente. Y aquí sería entonces 1, como aquí tengo un coeficiente que sobreentiende que es 1 por y1 y 2 por y2. Eso sería 1 por y1 más 2 por y2 debe ser menor o igual a 120. Y finalmente tendríamos acá el tercer componente o la tercera restricción, ¿ok? Donde el coeficiente de la función objetivo es 280, pasa a ser el término independiente de mi última restricción. Y me quedaría 4 por y1 más 2 por y2, debe ser menor o igual entonces a 200. Ahora fíjense que anteriormente teníamos 3 variables, entonces eso pasaron a ser 3 restricciones. Y anteriormente teníamos 2 restricciones y ya pasaron a ser 2 variables. Y obviamente pues las variables también en este caso tienen que cumplir con la condición de no negatividad, tanto de y1 como y2 deben ser mayores o iguales.
Finalmente podemos ver cómo nos queda la función, que inicialmente aquí tenemos que la función objetivo, que era anteriormente de minimizar, pasa a ser ahora una maximización. Los coeficientes de la función objetivo, que anteriormente estaban acá como coeficientes, pasaron a ser ahora los términos independientes. Y cada una de las restricciones que tenemos acá, que es la restricción 1 y la restricción 2, la relacionamos con una nueva variable que sería y1 y y2. Aquí están las nuevas variables y1 y y2, cada uno con sus coeficientes, tal y cual como lo resolvemos. Y finalmente también podemos ver acá que los términos independientes de estas restricciones son ahora los elementos o los coeficientes de la función objetivo dentro del dual. Aquí tenemos el primal, que era minimizar, y el dual, que ahora es de maximizar. Una función objetivo que tenía tres ecuaciones o tres variables, mejor dicho, ahora tenemos dos variables. Y tendríamos anteriormente dos restricciones, esas son las dos variables que me están dando. Y aquí las tres variables que aparecían en el dual, en el primal, pasaron ahora a ser tres restricciones en el dual. Y como les dije anteriormente, pues la función final, tanto x1 como x2, debe ser mayor o igual. Quiere decir que entonces que de nuestro primal pasamos al dual. Y ahora en el dual nosotros tomamos la decisión de cómo resolverlo. Que podemos hacerlo como tenemos dos variables, podemos tomar la decisión de resolverlo a través del método gráfico porque sería mucho más fácil. O si queremos, resolvemos esto a través de un método dual, que pudiéramos hacerlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenemos las funciones dadas para que nuestra próxima clase que vamos a ver va a estar relacionada entonces ahora cómo resolvemos este problema, bien sea a través del método simple o a través del método. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el ejercicio que vimos? No, profe, todo claro, todo correcto. Ok. Había otra cosa que les quería comentar para aquellos alumnos que por alguna razón perdieron el primer examen, porque no pudieron entrar, porque estaban trabajando, o porque se les fue la luz, porque muchos me han manifestado eso. A pesar de que yo les di todo el día para que resolvieran el examen, bueno, van a tener la oportunidad de el día domingo. No va a ser el día de mañana porque no puedo estar acá pendiente. Acuérdense que cuando ustedes tienen un examen, pues yo estoy atento para cualquier duda que ustedes se les presenten. Entonces el día domingo van a presentar su examen, sigue siendo examen, obviamente no va a ser el mismo examen, ¿ok? Va a ser otro examen que van a tener y va a estar también desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no va a ser todo el día, sino simplemente van a tener 12 horas, eso por una parte. Y por otra parte, también les iba a indicar que obviamente pues como es un recuperativo del examen que tenían anteriormente, no va a valer lo mismo, pues no puede tener el mismo valor porque entonces los demás estarían en desventaja porque dirían, yo que tuve mi examen en primera opción con todas las restricciones habidas y por haber, entonces ahora los que van a recuperar tienen el mismo valor, pero obviamente no. El examen ya no vale 20 puntos, sino que va a valer 16 puntos. Y bueno, ahí van a tener su examen, van a tener todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que haga su resolución. Por favor, tomen las previsiones que sean necesarias, si son cuestiones de trabajo o limitantes de equipo, por el internet, por cualquier cosa. El asunto es que desde hoy les estoy diciendo que van a tener su examen entonces para el día domingo
y que deben tomar todas las previsiones que sean posibles para que se dé esta cosa. Si no tienen otra pregunta, bueno, entonces, bueno, Miguel, Nilda que fue una de las, creo que ella perdió el examen, bueno, ya saben que como se puede recuperarse. Nos vemos entonces el domingo para que puedan resolver su examen. Profe, una consulta, por lo menos yo resolví el examen y yo lo entregué a tiempo y me gustaría saber cuándo están las notas ya disponibles. Ya para entre el lunes o martes ya ustedes van a tener su nota. Realmente no lo había hecho en esta semana porque he estado full trabajo. Pero este fin de semana yo trato de resolver lo que a más tardar, así como que tarde, el lunes ya usted tiene sus calificaciones. A más Ya, tardar. muchas gracias, profe. Ok. Bueno, Miguel, estamos en contacto. Bueno, Hasta la Nilda. próxima, profe. Ok. Nilda, aprovecha. Gracias, profesor. Gracias por la oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Todos tenemos siempre una segunda oportunidad. Bueno, hasta luego. Estamos en contacto.